Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda en la historia. Hoy nos adentramos en una crisis diplomática que casi lleva a una guerra entre Chile y Estados Unidos a fines del siglo XIX. Lo fascinante es cómo una simple riña de bar, ¿De verdad? sí, una pelea en un salón pudo escalar a tal punto. Increíble. Estamos hablando de Chile en 1891, ¿no? Un país que aún se recuperaba de una brutal guerra civil. Exactamente. El presidente Balmaceda contra el Congreso. Un enfrentamiento que dividió al país. Las fuerzas del Congreso controlaban las zonas ricas en nitrato en el norte, vitales para financiar su ejército. Y en medio de esa tensión llega el USS Baltimore, un crucero estadounidense al puerto de Valparaíso. Enviado para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses. Su llegada no fue vista con buenos ojos por todos, ya que, Claro, Estados Unidos había intentado mediar durante la Guerra del Pacífico, ¿verdad? sí, a favor de Perú y Bolivia, lo que no les ganó simpatía en Chile. Además, el USS Baltimore acababa de evacuar a partidarios de Balmaceda a Perú. Había un ambiente de desconfianza. El escenario está listo, la tensión se palpa en el aire. Entonces, la noche del 16 de octubre de 1891, ¿qué pasó? Bueno, 117 marineros del USS Baltimore desembarcaron en Valparaíso. Con permiso. Sí, tenían permiso para bajar a tierra. En retrospectiva, quizás no fue la mejor decisión dadas las circunstancias. Ya veo. Terminaron en un salón, el True Blue, y ahí se desató una pelea. 2 marineros estadounidenses murieron. Una pelea de bar con consecuencias fatales. ¿Cómo este incidente local se convirtió en una crisis internacional? Esa es la pregunta clave. Los detalles exactos de la pelea son confusos, pero algunos relatos mencionan un posible insulto a Arturo Prat. El héroe naval de Chile. Exacto. Independientemente de los detalles, la muerte de esos marineros se convirtió en un punto de inflamación. Un efecto dominó. Un evento desencadena una reacción mucho mayor. Exacto. Y esta reacción se vio amplificada por el clima político del momento. El presidente estadounidense, Benjamin Harrison, exigió a Chile reparaciones inmediatas y completas. Y la prensa estadounidense no se quedó atrás, ¿verdad? No, para nada. Atizaron el sentimiento antichileno, recordando un incidente previo en Panamá, un verdadero frenesí mediático. ¿Y Chile? ¿Cómo respondía a todo esto? El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Mata, no facilitó las cosas. Sus respuestas fueron vagas y poco amistosas, subestimando la determinación de Estados Unidos. Esto se está poniendo serio. ¿Qué sucedió después? Bueno, la situación escaló al ámbito militar. Ambos países comenzaron a hacer demostraciones de fuerza, Movilizando tropas. flota en este caso. Ya. Recordemos que en ese momento, estas eran de las armadas más poderosas del Pacífico. Se elaboraron planes de guerra e incluso se consideró un bloqueo de los puertos chilenos. Un momento. Estamos hablando de preparativos para la guerra. Las cosas se pusieron realmente serias. Sin duda. Y para añadir más leña al fuego, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente Harrison a declarar la guerra a Chile. Increíble. De una riña de bar a un paso de la guerra. Pero me imagino que al final prevaleció la razón, ¿no? Sí, pero antes de llegar a eso, hagamos una pausa. En el próximo segmento retomaremos la historia y veremos cómo se evitó esta crisis. Retomamos la historia justo cuando Chile y Estados Unidos parecían estar en curso de colisión al borde de la guerra. Sin embargo, como sabemos, la historia dio un giro. ¿Qué los alejó del precipicio? ¿Qué cambió el rumbo de este polvorín? Un factor crucial fue que Chile recibió noticias alarmantes de sus aliados europeos. ¿Qué decían? Advertían que un ataque estadounidense era inminente. Eso sí que debió ser una llamada de atención. Menuda presión por parte de la comunidad internacional. Sin duda, recordemos, el Congreso estadounidense ya había autorizado al presidente Harrison para declarar la guerra. La situación era extremadamente delicada para Chile. Apuesto a que eso les hizo reaccionar. ¿Cómo respondió Chile ante esta amenaza inminente? ¿Se atrincheraron? ¿O empezaron a ondear la bandera blanca? Optaron por una vía más diplomática. Hubo un cambio clave en el gobierno chileno. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Mata, cuyas respuestas habían avivado el fuego, fue reemplazado. Lo despidieron. En esencia, sí. Fue reemplazado por Luis Pereira Cotapos, un diplomático más conciliador. Un cambio de liderazgo. A veces eso es todo lo que se necesita para calmar las aguas. Nuevas perspectivas, enfoques frescos. Exactamente. Pereira Cotapos comprendió la gravedad de la situación y reconoció la necesidad de una resolución rápida. Adoptó una postura más cooperativa, allanando el camino para las negociaciones. De acuerdo a las negociaciones volvieron a la mesa. ¿Cuáles fueron los puntos clave del acuerdo? Chile finalmente accedió a disculparse formalmente con Estados Unidos por el incidente. ¿Una disculpa oficial? Sí, una disculpa formal. Y también se comprometieron a pagar $75,000 en concepto de indemnizaciones a las familias de los marineros asesinados. Eso es una suma considerable para la época.
Demuestra que iban en serio con la intención de enmendar el error. Y eso fue todo. No. Además, 3 ciudadanos chilenos acusados de participar en la riña fueron encarcelados. Un gesto de rendición de cuentas, demostrando el compromiso de Chile con la justicia, o al menos con la apariencia de justicia. Una disculpa, el pago de indemnizaciones y la rendición de cuentas. Parece que Estados Unidos consiguió lo que quería. Esto resolvió la crisis. Sí, en gran medida. Esas concesiones, junto con el cambio en el tono diplomático, fueron suficientes para apaciguar al presidente Harrison y al gobierno estadounidense. Las tensiones disminuyeron y la amenaza de guerra se desvaneció. Es notable cómo una situación que parecía destinada al conflicto se resolvió mediante la diplomacia. Es un testimonio del poder de la comunicación, la negociación y quizás una buena dosis de presión internacional. Pero este incidente no fue solo una nota a pie de página en la historia. Tuvo un impacto duradero en ambas naciones. Cuéntame más, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias a largo plazo de esta experiencia cercana a la guerra? Para Chile fue una dura lección sobre las realidades del poder en el escenario mundial. Se dieron cuenta, quizás por primera vez, de que su relativa fuerza en Sudamérica no se traducía en influencia global. Especialmente al enfrentarse a una potencia en ascenso como Estados Unidos. Debió ser una experiencia leccionadora. En efecto, les obligó a reevaluar su política exterior y a ser más cautelosos en las relaciones internacionales. También aprendieron la importancia de una comunicación clara para evitar malentendidos. Tiene sentido. ¿Y qué hay de Estados Unidos? ¿Cómo les afectó este incidente? Para Estados Unidos fue una demostración de su creciente poder e influencia. Habían afirmado su dominio, obligando a una nación que había sido un formidable oponente a dar marcha atrás. Un espaldarazo para su ego nacional y su sentido de posición global. Sí, y reforzó su creencia en la diplomacia del Gran Garrote, que priorizaba la fuerza militar en la política exterior. Este incidente, de hecho, puede considerarse un precursor de la expansión estadounidense a principios del siglo XX. Interesante. Entonces, este evento aparentemente aislado revela mucho sobre el cambiante panorama global a finales del siglo XIX. Pero, ¿qué hay del incidente en sí? La pelea de bar que lo desencadenó todo. ¿Se descubrió alguna vez qué pasó realmente esa noche? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen un poco turbias. A pesar de la resolución diplomática, los detalles de la riña en el True Blue Saloon siguen siendo un misterio. Sí. Hubo relatos contradictorios, acusaciones de sentimiento antiestadounidense, rumores de insultos al orgullo chileno. Nunca se ha establecido con certeza qué fue lo que desencadenó la violencia. Entonces, algunos misterios históricos persisten. Es un recordatorio de que la historia a menudo se cuenta desde múltiples perspectivas y la verdad puede ser escurridiza. Absolutamente. Y subraya la importancia del pensamiento crítico, de cuestionar las narrativas aceptadas. Bien dicho. Creo que hemos cubierto mucho terreno hoy, desenterrando un capítulo fascinante de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Pero antes de terminar, tengo curiosidad. ¿Crees que un incidente como este podría ocurrir hoy? Un evento aparentemente menor que se convierte en una crisis internacional. Es una pregunta interesante. Si bien el mundo es muy diferente hoy en día, con mayor interconexión e instituciones internacionales más sólidas, el potencial de errores de cálculo y escalada siempre existe. Entonces no podemos descartar la posibilidad de que una chispa pequeña encienda un fuego mucho mayor. Exactamente. Vivimos en una era de comunicación instantánea, ciclos de noticias 247 y redes sociales que pueden amplificar las emociones y difundir información o desinformación a una velocidad increíble. Es cierto, y eso a veces puede dificultar dar un paso atrás, evaluar las situaciones con calma y participar en el tipo de diplomacia que evitó una guerra en 1891. Precisamente. El orgullo nacional y la opinión pública siguen siendo fuerzas poderosas, y los líderes a veces se sienten presionados a reaccionar rápidamente, incluso cuando un enfoque más mesurado sería más prudente. En este caso, la presión de los aliados europeos sobre Chile y el cambio de liderazgo fueron claves para la solución pacífica. Entonces, ¿cuál es la conclusión para nuestros oyentes? ¿Qué podemos aprender de esta inmersión histórica? Creo que la lección principal es la importancia de comprender las complejidades de la historia y reconocer que incluso los eventos aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias enormes. Debemos tener cuidado con las narrativas simplistas y las respuestas fáciles, y en cambio adoptar el pensamiento crítico y las perspectivas matizadas. Bien dicho. Tenemos que ser conscientes del potencial de malentendidos, del papel de las emociones y de la importancia de una comunicación clara para navegar las relaciones internacionales. Absolutamente. Y es un recordatorio de que la diplomacia, aunque a veces sea lenta y frustrante, es a menudo la mejor herramienta para prevenir conflictos y encontrar soluciones pacíficas. Esta ha sido una inmersión reveladora. Exploramos un momento crucial en las relaciones entre Estados Unidos y Chile,
Descubrimos las dinámicas de poder a finales del siglo XIX e incluso reflexionamos sobre la relevancia de estas lecciones históricas para nuestro mundo actual. Un caso de estudio fascinante que ilustra la interacción del orgullo nacional, las relaciones internacionales y el potencial de conflicto. Y la importancia de buscar soluciones pacíficas. Estoy totalmente de acuerdo. Y para nuestros oyentes que quieran aprender más, les animo a que investiguen la rica y compleja historia de Chile. Descubrirán una nación moldeada por su geografía única, su herencia cultural y sus experiencias en el escenario mundial. Y mientras exploran esta historia, tengan en cuenta las lecciones que hemos discutido hoy. Consideren las fuerzas que impulsan a las naciones, la importancia de una comunicación clara y el poder de la diplomacia. Hasta la próxima.